Muy bien, buen día. El Señor les bendiga. Damos gracias por poder estar hoy aquí. Bien, abra su Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 21. Y vamos a compartir hoy del versículo 17 al versículo 26. Hechos 21, del 17 al 26. Esa es la porción de la Escritura que vamos a compartir en esta mañana. Antes de leer la palabra, permítanme compartirles 3 experiencias mías de hace bastante tiempo, gracias a Dios. Pero 3 experiencias que me tocó vivir y que me hicieron pensar y entender el tema que hoy nosotros vamos a ver en este pasaje. La primera de ellas es que cuando yo era bastante más pibe, solía ir a un encuentro de iglesias en la ciudad de Córdoba, me acuerdo, y había, no sé, talleres, una cosa así a la mañana, y a la tarde había eventos en un gimnasio, en un estadio, y bueno, apenas terminaba nosotros salíamos corriendo porque queríamos estar entre los primeros, ¿no es cierto? Esas cosas que uno hace cuando es joven. Y uno estaba ahí y cuando, o sea, literalmente uno había estado ahí sentado al rayo del sol desde las 2 de la tarde o antes hasta las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, cuando abrían las puertas, vos entrabas, corrías, qué sé yo, para ocupar el mejor lugar. Y después vos veías que había un montón de sillas adelante que vos no podías ir, que estaban reservadas para los pastores y sus hijos y los amigos de sus hijos. Bueno, yo era bastante... Me molestaba bastante a mí eso, Porque yo estaba ahí, había estado toda la tarde ahí chupando sol y pasaban las hijas de que era pastor mío en esa época, que habían caído así re fresquitas ella, y bueno, a mí eso era... Pero bueno, eran las reglas. Otra experiencia que me tocó vivir fue haber ido una vez a un concierto cristiano, ponele. Y bueno, el músico, no importa quién era, pero era muy conocido, no era argentino, muy conocido. Y bueno, era una estrellita, estaba guardado ahí en una cosa, y estaba todo el mundo ahí a la expectativa de cuando este hombre apareciera. Y bueno, nada, como si fueran los Rolling Stones la cosa. Así, fue todo muy así. Y después, bastante tiempo después, un día me tocó pasar una experiencia. Fui a un encuentro de jóvenes en la ciudad en San Antonio Arredondo, cerca de Carlos Paz, un lugar ahí, re tranquilo, muy tranquilo. Y yo siempre me gustó levantarme temprano, me levantaba temprano, y vos te levantabas, y en los jardines internos del lugar vos veías a los hombres que estaban enseñando. Yo siempre los veía sentaditos en sus bancos, con su Biblia abierta, los tipos ahí tranquilos. Era un lugar con capacidad para mucha gente, y entonces había como 4 comedores, y vos ibas al que te quedaba más cerca, había chicos que te decían, bueno, hasta acá no entra más, andate a otro. Cuando vos ibas a hacer cola para entrar, adivine con quién uno se encontraba. Con los mismos pastores que iban a estar enseñando después, estaban ahí. ¿Dónde? Haciendo cola. Los mismos pastores que iban a enseñar después, estaban ahí haciendo cola. Y después de repente te tocaba sentarte con alguno de ellos. Ni hablar de que el más joven tendría 65, 70 años y había estado 40 o 50 años sirviendo al Señor en África o me acuerdo un momento muy emotivo, uno de ellos oró por la comida un día en mapuche porque había sido un misionero entre los mapuches del sur de Chile toda su vida. Y bueno, había cumplido ya con su labor y estaba retirado, pero seguía enseñando y seguía transmitiendo esa pasión por compartir el Evangelio con los chicos que nosotros ahí estábamos. Yo creo que ese fue acaso mi primer acercamiento a lo que hoy yo llamo sana doctrina, que en realidad fue haber visto a personas que hablaban del Evangelio reflejando el Evangelio.
A lo largo de todos estos capítulos, a mí me conmueve cada vez que yo veo el corazón de Pablo. Y lo veo como un siervo de Dios, que tiene que ser un ejemplo para aquellos que quieren servir a Dios. Nosotros tenemos que... Dos líneas de pensamiento me parece que estamos siguiendo a lo largo de estos domingos. Por un lado, ver en Pablo a un ejemplo de alguien que sirve a Dios. ¿Para qué? Para nosotros discernir quién es alguien que realmente tiene un corazón de siervo. Pero por otro lado, también las virtudes que nosotros vemos en Pablo, son virtudes a las que todos los creyentes tenemos que aspirar. Y bueno, el título de nuestro sermón de hoy es sencillamente un ejemplo de un corazón humilde y amoroso. Nosotros vamos a ver hoy a un Pablo humilde. Hay un libro que quise comprar esta tanda y no compré, que se llama La virtud olvidada de la humildad o algo así. La humildad, la virtud olvidada. Y la verdad es que el corolario del sermón de hoy es este. Un cristiano es humilde. Sí o sí. Un cristiano que cree en Dios y cuyo corazón está en Dios y cuyo Dios está en su corazón, va a ser humilde. Eso debería distinguir a los cristianos de todas las personas sobre la faz de esta tierra. Porque hoy nadie quiere ser humilde. Ni siquiera nosotros. Pero el Señor produzca eso en nosotros, humildad. Con eso en mente vamos entonces a leer el pasaje, Hechos 21. Y vamos a leer del versículo 17 al versículo 26. Si lo tiene, leemos. Versículo 17. Dice la palabra del Señor. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Amén. Nosotros vamos a dividir este pasaje solamente en 2 partes. El encuentro, lo que pasa ahí en ese encuentro, y después el pedido que le hacen Jacobo y los ancianos a Pablo, y la respuesta de Pablo, que los vamos a considerar juntos. Y lo primero que nosotros vamos a ver en este pasaje es que un corazón que es humilde a causa del Evangelio
Lo es porque está enfocado en Dios. Porque Dios tiene el primer lugar. Hay dos ideas que nosotros vamos a ver hoy y aprender hoy. La primera, de la cual se desprenden las otras, es nuestra necesidad de ser humildes. No podemos decir que somos creyentes si no somos humildes. ¿Todos somos re humildes? No. ¿Todos tenemos que crecer en humildad? Sí. Bien, ¿cómo? Bueno, una visión correcta de Dios nos va a llevar a una relación correcta con los demás. Y entonces esta primera parte del pasaje nos va a hablar de enfocarnos en Dios. Y esa es la relación correcta con Dios, que Dios sea el primero en todas las cosas. Bueno, vamos al verso 17. Dice Lucas que cuando ellos llegaron a Jerusalén, los hermanos los reciben con gozo. Nosotros sabemos que Pablo está llegando a Jerusalén. Les adelanto lo que va a pasar después. No lo vemos acá. Lo que los hermanos traten de evitar. Ya sabe, Pablo ya sabe que después va a ser arrestado. Y él sabe. Y sin embargo, es para él un gran consuelo llegar a Jerusalén y que los hermanos lo reciban con gozo. La palabra que aparece ahí es asmenos. Cuando dice con gozo, es esa palabra. Significa con afecto, con amor. Los hermanos se alegran de recibir a Pablo. En este pasaje hay 3 días pasaron en este pasaje. Un día llega Pablo, al otro día Pablo se reúne con los ancianos de Jerusalén y ellos le piden algo, y al otro día Pablo hace eso que le piden. ¿Se entendió la cronología? Bien, no hay muchos lugares, todo sucede en Jerusalén. Así que la llegada y el recibimiento, primero, Lucas dice que los hermanos los reciben con gozo, con alegría, afectuosamente, con mucho cariño. Nosotros habíamos visto en el pasaje anterior que había un hermano de origen griego que los había recibido en su casa, y él está recibiendo en su casa a judíos y gentiles, porque con Pablo también viajan gentiles. Y este es un detalle importante. Verso 18. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Luego de haber sido recibido Pablo en la casa de Mnasón, al otro día él se encuentra con Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Y es algo importante. Este Jacobo que nosotros nos encontramos acá no es el Jacobo que era apóstol del Señor. Es el Jacobo que era hermano del Señor. Hermano de sangre. Era hermano del Señor. Es el mismo Jacobo que al principio no creía en él, que pensaba que Jesús era un loco bárbaro, o que estaba mal, y que finalmente se convierte al cristianismo. Termina aceptando que ese que se crió con él cuando era chiquito era realmente el Hijo de Dios, y lo confiesa como su Señor. Y este mismo Jacobo es el que va a escribir la carta. Jacobo y Santiago son lo mismo. Sí, en realidad el nombre es Jacob, Iago. Después se transformó en Tiago. Y como era santo, Santiago. Y se fue deformando, pero es el mismo nombre. ¿Sí? Así que Pablo y los suyos se encuentran con Jacobo y con los ancianos. Se juntan para hablar. ¿Qué pasa ahí que Lucas no nos dice? Interesante que hay algo que no dice Lucas. No menciona algo que ha mencionado un montón de veces anteriores. Piensen, porque el Señor nos habla así, cuando nosotros pensamos y vemos y leemos una y otra vez. ¿Qué no menciona Lucas? ¿A qué iba Pablo a Jerusalén? ¿Qué llevaba Pablo a Jerusalén? Una ofrenda de todas las iglesias gentiles. Lucas ni lo menciona acá. Paréntesis, está obedeciendo a lo que dijo el Señor. Cuando tu mano derecha da, tu de izquierda no tiene ni que enterarse. Lucas no dice. Pero eso sucede. Sucede ahí. Jacobo es nombrado acá como un anciano de la iglesia en Jerusalén. Los apóstoles, algunos se han muerto y otros se han ido.
Pedro ya no está en Jerusalén, Juan ya no está en Jerusalén, y Jacobo es el líder más representativo, más importante de la iglesia, y se reúne ahí. También es un detalle a considerar que no se reúne la iglesia con Pablo, son los ancianos. ¿Por qué? Porque van a tratar un tema delicado. Entonces, cuando es un tema delicado, lo tienen que tratar las personas que lo tienen que tratar. Y entonces Jacobo organiza una reunión entre Pablo y los suyos, y él y los ancianos. Un detalle por ahí que no tiene demasiada importancia. Algunos dicen que ¿cuántos ancianos había en la iglesia en Jerusalén? Por lo menos 70. Siguiendo la costumbre de que en la sinagoga o en el Sanedrín eran 70 ancianos. ¿Serían 70? No importa. Sí eran muchos, porque la iglesia en Jerusalén era una iglesia muy grande, de miles de personas. Era una iglesia muy, muy grande, de miles de personas que se reunirían, ¿dónde? Los sábados quizá en el templo y los domingos a partir el pan en las casas. Se repartirían, la iglesia se repartiría. Irían algunos a una casa, otros a otra. Nadie tenía una casa para albergar a miles de personas. Y entonces, lo que nosotros vemos acá, y es interesante, es el encuentro entre dos personas con un muy alto perfil. Dos líderes muy importantes. Pablo es un hombre que ha cobrado ya a esta altura gran notoriedad. Ya era él una persona muy reconocida, muy influyente. Se había vuelto él en alguien respetado y temido en la comunidad judía cuando se convierte él en un perseguidor de la iglesia. Él tenía cierta autoridad. Imagínense el escándalo después cuando él deja de ser un perseguidor de la iglesia para ser un predicador de la palabra de Cristo. Y él ha estado recorriendo toda el Asia Menor, Macedonia, Acaya, anunciando al Señor Jesús. Y al primer lugar que ha ido en cada uno de esos lugares es la sinagoga. Y entonces, él es una persona reconocida por los cristianos y también por los judíos. Los judíos conocen a Pablo, los judíos quieren matar a Pablo. Hemos visto ya varios intentos de lastimarlo y por lo menos un intento de asesinarlo en Corinto. Se complotaron. Vamos a ver en el pasaje que sigue, vamos a ver otro complot para asesinar a Pablo. Lo que quiero que noten es que Pablo es realmente una persona muy, pero muy importante. ¿Y Jacobo es importante? Claro, es hoy el líder más importante de la iglesia más importante. Hoy todavía Jerusalén es la iglesia más grande y más importante del cristianismo. Después del año 70, Jerusalén va a ser invadida por Roma, destruida, y la iglesia va a quedar muy reducida. Pero hasta hoy todavía la iglesia en Jerusalén es una iglesia muy importante. Yo voy haciendo como punteos, ¿no?, del pasaje. El primer punteo fue la llegada y el recibimiento. El segundo, el encuentro con Jacobo y los ancianos. Y acá, a este punteo le puse dos gigantes frente a frente. Son dos personas con mucha relevancia, con mucha importancia. Recién hablábamos con Cristian de esto. ¿Qué pasa generalmente cuando dos líderes con un perfil muy, muy, muy alto están juntos? Chispazo, competencia. ¿Puede pasar eso? Puede pasar a veces hasta en creyentes, ¿no? Puede pasar, ¿no? Si cuanto más maduros seamos los creyentes, cuando haya dos personas con alto perfil, ¿sí?, ¿qué va a haber? Mayor bendición para todos. Si hay dos personas que son personas que Dios usa mucho, mayor bendición. Bueno, paréntesis, por algo Dios, el modelo de iglesia en el Nuevo Testamento, no es el de un pastor, sino el de 2 o 3. La Biblia habla, cada vez que nosotros veamos, bueno, miremos, ¿cuántos ancianos tenía la iglesia en Jerusalén? 70 o más. No sabemos, no lo dice. Hay razones para pensar que es así, pero tampoco es tan seguro.
Pero había muchos ancianos. Y cada vez que nosotros vemos una iglesia en el Nuevo Testamento, habla de anciano. Anciano. ¿Por qué? Porque es una forma de cuidar a la iglesia, que no haya una sola persona que presida, pero también es una forma de que esos hombres crezcan en humildad. Bueno, acá nosotros tenemos a Pablo y a Jacobo encontrándose. Jacobo, miren un detalle que encontré, era un hombre muy conocido y muy respetado en la comunidad de Jerusalén, no solo entre los cristianos, sino que los judíos lo respetaban muchísimo. Hay un fenómeno que es que la iglesia en Jerusalén es una iglesia judía. Los judíos estaban orgullosos de ser judíos. Cuando llegan al Señor Jesucristo, muchos de ellos son más judíos todavía, porque encuentran mayor razón para temer, honrar y adorar al Dios que ellos conocían a través de la ley. Su judaísmo se ve concretado y tiene un significado más elevado en Cristo. Jacobo era llamado por toda Jerusalén como Jadik, el justo. Jacobo es conocido como Jacobo el justo. Y lo decía eso toda la comunidad de Jerusalén. Entonces se encuentran estas dos personas. ¿Y qué pasa cuando dos líderes de este porte se encuentran? Pablo es el paladín de la gracia. ¿Cierto? Él, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Jacobo, que escribió la carta de Santiago. ¿De qué habla la carta de Santiago? De las obras. Un detalle que nosotros tenemos que entender a la luz de la historia. Martín Lutero, cuando tradujo la Biblia, el Nuevo Testamento, en principio al alemán, tuvo sus reservas acerca de si la carta de Santiago tenía que estar. El canon de la Biblia fue establecido por la Iglesia en los primeros siglos. Cuando hubo gente que empezó a cuestionar las cosas, la Iglesia se reunió y dijo, no, estos libros son la palabra de Dios, todo lo otro no. Porque circulaban muchos libros escritos por cualquiera. Pero yo escribía un libro y lo había escrito en el año 600 y lo firmaba como que yo era el apóstol Juan. Había mucha confusión, entonces la iglesia tuvo que resolver. Bueno, Lutero en algún momento dudó acerca de si el libro de Santiago tenía que ser incluido. Porque ¿a dónde apunta Santiago? A la necesidad de las obras. ¿Las obras son necesarias? Piense. Usted piense, ¿cierto? No importa si contesta en voz alta, pero piénselo. Yo quiero que usted se haga preguntas. ¿Para qué son necesarias las obras? ¿Para quién? ¿Para quién son evidencia? Pero no son necesarias para que nosotros seamos salvos. Nosotros somos salvos por fe, por la obra de Cristo, por algo que otro hizo, que es Jesús. Pero, y ahí está donde dice Santiago, lo que dice Santiago. Mostrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo yo sé que vos sos un creyente si no vivís como un creyente? Piense después en el concepto que usted tiene de lo que es vivir como un creyente. Vivir como un creyente no es ser todo riguroso y no equivocarse nunca. Pero sí es buscar la santidad. No se me vayan para ninguno de los dos extremos. Sí, claro, un cristiano procura la santidad, pero también sabe y es consciente. Entonces, muchos han querido ver acá en este encuentro una tensión que en realidad no está. No hay tensión entre la teología de Pablo y la teología de Santiago. Pablo va a hacer mucho énfasis en la gracia para que nosotros no confiemos en que tengamos capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Ahora Santiago va a hacer mucho énfasis en las obras como una evidencia de que hemos sido salvados. Pero el mismo Pablo muchas veces también habla de las obras. Y dice que Dios
nos salvó para que nosotros andemos en buenas obras. Alguno busque después, por ahí creo que debe estar, hay un librito de Chapel Library que se llama Las Escrituras y las Buenas Obras. ¿Está? Me parece que está. De esos que manda Chapel Library gratis. Si no, yo lo tengo, se los presto. Y ayuda a entender muy bien cuál es la relación y la necesidad de las obras. Las obras son necesarias para un creyente. Las buenas obras. ¿Sí? Ahora, no hay tensión entre la teología de uno y del otro, como tampoco hay tensión entre estos dos hombres, entre Jacobo y Pablo. ¿Por qué? Y el punto clave acá es la humildad que ambos muestran. Lo vamos a ver en lo que sigue, pero en el pasaje miren, yo tomé como primera parte del pasaje, desde el versículo 17 hasta el versículo 20, y la primera parte del versículo 20. Mire el versículo 19 lo que dice. Se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, es decir, a los ancianos, después de haberles saludado, se saludan, se abrazan, porque son hermanos, les contó una por una las cosas que Pablo había hecho entre los gentiles. Perdón, está equivocado acá. ¿Quién había hecho? Dios. Pablo les da testimonio a Jacobo y los ancianos de todo lo que el Señor ha hecho. Pablo no se adjudica para sí ninguna de las cosas que han sucedido. Digo, que ahora haya creyentes en el Dios de Israel en toda Asia Menor, miles de creyentes en Éfeso, creyentes en Tesalónica, en Filipos, en Corinto, en todos lados. ¿Quién lo hizo eso? Dios. Pablo, escribiéndole a los Corintios, le va a decir, uno plantó, otro regó, pero es Dios. Y Pablo dice eso, y ahí él muestra su humildad. Cuando reconoce que quien ha hecho la obra hasta el momento y la va a seguir haciendo, porque siempre es así, es Dios mismo. Pablo dice, les cuenta una por una las cosas que Dios ha hecho entre los gentiles. Entonces Pablo pone lo que él va a hablar en la perspectiva correcta. Es Dios quien lo hizo. Y los hermanos que lo están escuchando también lo ponen en la perspectiva correcta y lo entienden en la perspectiva correcta. Porque fíjese lo que dice el principio del verso 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Así que un corazón humilde por el Evangelio, está enfocado en Dios. La humildad nace de que nosotros nos enfoquemos en Dios y en su gloria. En cualquier organización del mundo, el encuentro entre dos personas relevantes es el choque entre dos egos. Tensión, orgullo, enemistad, competencia. Esas serían las palabras que describen eso. Se me vienen a la mente miles de ejemplos. Usted también los tiene. Cuando hay dos personas. No es así entre los hijos de Dios. Entre los siervos del Señor. ¿Qué caracteriza a un discípulo del Señor Jesús, a un siervo de Dios, sino que es un imitador de su Señor? Jesús, nuestro Redentor, se definió a sí mismo como manso, humilde. Por tanto, aquel que es un hijo de Dios, un siervo del Señor, es necesariamente humilde. ¿Qué vuelve humilde en nuestros corazones? Recordar que es Dios quien obra en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Es Dios, la obra es del Señor. Si las personas van a ver sus vidas transformadas y bendecidas, es Dios, solo Dios quien hace eso. Pablo anuncia a Cristo y pueblos que durante siglos han vivido en las tinieblas de la idolatría, conocen al Dios que hizo los cielos y la tierra.
¿Quién hace? ¿Quién abre los ojos? ¿Quién trae luz? Es Dios, porque es su palabra la que proclamamos. Jacobo, los ancianos de Jerusalén, escuchan lo que Pablo les dice y reconocen que eso es el cumplimiento de las palabras del mismo Señor Jesús, quien dijo que Él estaba reuniendo un rebaño con ovejas de todas las tribus y de todas las naciones. Cuando estos cristianos judíos escuchan lo que Dios está haciendo entre los gentiles, reaccionan de la misma forma que reaccionaron cuando Pedro les contó de la conversión de Cornelio. Se maravillan y ven que Dios está cumpliendo con lo que Él ha prometido: salvar a los gentiles, que Israel sea luz a los gentiles. Y entonces dan gloria a Dios. Cuando nosotros los creyentes recordamos que somos lo que somos, porque Dios es el que nos ha dado vida y nos ha dado el privilegio de servirle. Cuando recordamos que nosotros anunciamos la reconciliación con Dios a través del arrepentimiento y el perdón de pecado. Cuando recordamos que somos instrumentos de Él, de su gracia, de su misericordia, de su amor, eso genera humildad en nuestro corazón. La humildad depende de eso, de que nosotros recordemos: es Dios, es Dios, es Dios. Cuando nosotros recordamos que es su obra y por tanto es su gloria, lo importante, eso nos mantiene humildes. La humildad se trata de recordar, como dice esa canción que a veces cantamos: no soy yo, sino Cristo en mí. Es el Señor. Así que esta es la primera idea. Un corazón humilde es humilde porque tiene un concepto correcto de Dios y se enfoca en Dios. Segunda parte, y es todo lo que resta del pasaje: un corazón humilde por el Evangelio va a estar siempre dispuesto a la humildad porque privilegia el amor. Yo soy cristiano, yo. ¿Cómo tengo que ser? Humilde. Eso me va a llevar a tener una relación correcta con Dios. ¿Qué es tener una relación correcta con Dios? Reconocer que Él es Dios, que Él es el que obra en mí, para mí, a través de mí. Es Dios. Y también me va a llevar a tener una relación correcta con los demás. Cuando yo soy humilde a causa del Evangelio, puedo vivir esa humildad desde el amor. Ahí siempre cito este pasaje, Miqueas capítulo 6, verso 8. Me encanta, es un resumen de lo que la Biblia pide de nosotros. Dice el profeta Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que Dios requiere de ti. Solamente humillarte ante tu Dios, amar misericordia y hacer justicia. Yo tengo que cuidarme de mi pecado. Yo tengo que amar misericordiosamente a los demás. Yo tengo que ser humilde delante de Dios. Relación correcta con Dios, conmigo mismo, con los demás. Sigue diciendo el pasaje y tomo desde el final del verso 20. Y dice, habla acá Jacobo, le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Y está hablando Jacobo de judíos que son cristianos. Y todos son celosos por la ley. Como yo les decía, hay muchos judíos que han creído en Jesús y que siguen siendo celosos por la ley. La palabra celosos ahí experimenta un fuerte compromiso. Para ellos es muy importante. Pablo mismo siguió muchas de las prácticas judías, porque él era judío. Sin embargo, él tenía muy claro que esas cosas no salvaban. También Jacobo las tiene claras. Tiene claro esas cosas. Él no confunde, Jacobo no está confundido. Pablo no se oponía a que los judíos practicaran sus tradiciones. Lo que él sí tenía claro es que aquellas personas que no eran judías no debían ser enseñadas en esas tradiciones, ya que las alejarían de la dependencia exclusiva del Señor Jesús. Es decir, si un judío quería seguir practicando sus tradiciones judías, para Pablo
no había problema. Pero si esas mismas tradiciones querían ser impuestas a un gentil, al final Pablo interpreta muy bien, porque es eso lo que está pasando, que eso sería agregarle algo a la cruz, y eso no es posible. Y llevaría a los gentiles a depender algo que no sea el Señor, y eso está mal. Ahora hay una preocupación en Jacobo, y es la preocupación de qué es lo que los judíos van a pensar de Pablo, cuál es el concepto que ellos tienen de Pablo. Y pensemos en judíos cristianos y también en judíos que no son cristianos. Hay una falsa acusación contra Pablo. Dice el verso 21, se les ha informado a los judíos en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, a separarte de Moisés, a separarte de la ley. Fíjense, ¿a quiénes les enseña eso Pablo? A los judíos que están entre los gentiles. O sea, hay una acusación de que cada vez que Pablo fue a una sinagoga judía en los lugares que él visitó, él instó a los judíos a dejar de ser judíos. Basta leer el libro de los Hechos, y sus cartas también, pero el libro de los Hechos, y ver que cada vez que Pablo llegó a una sinagoga, su mensaje fue sencillamente: miren, hermanos, todo lo que el Señor ha prometido por medio de Moisés, de la ley y de los profetas, se cumple en Cristo. Nunca fue ese el mensaje de Pablo, que ellos debían darle la espalda a la palabra de Dios. Así que esta es una acusación falsa. Lucas usa el término ahí, cuando dice informado, el término es catequeo, de donde viene nuestra palabra catequesis, que es enseñar, adoctrinar, discipular. O sea, no es que alguien largó un rumor, sino que hay alguien que sistemáticamente, alguien no, varios, hay varios que sistemáticamente están divulgando esta mentira acerca de Pablo. Y entonces para un judío, que era muy importante para él la ley, que Pablo lo anduviera enseñando estas cosas, que ya no, fíjense, da detalle ahí, ¿no? Que no circunciden a sus hijos, que no observen las costumbres, que le den la espalda. Apostatar es eso, separarse, alejarse de Moisés. Para ellos era como una ofensa muy grande. Entonces, obviamente, si alguien viene acá y nos dice que, no sé, que hay una persona que está criticando a los cristianos evangélicos, mintiendo, diciendo, por ejemplo, que en esta iglesia nosotros le robamos la plata a la gente. ¿Le robamos la plata a la gente en esta iglesia? No lo hacemos. No. Pero si alguien anduviera diciendo esas cosas, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Y mal, porque es una calumnia, porque no es algo cierto. Bueno, y además, cuando esta gente anda diciendo esas cosas, están generando una antipatía hacia Pablo. Y Pablo va a ir a Jerusalén y va a compartir el Evangelio. ¿Quién lo va a escuchar? ¿Quién va a recibir lo que él tenga para decir? Si hay gente que se está encargando de hablar mal de Pablo. Y entonces, bueno, otro paréntesis histórico. Estamos en un proceso histórico muy, muy particular. Los judíos siempre fueron muy nacionalistas, muy orgullosos de ser judíos. En este momento de la historia, muchísimo más. Las relaciones con Roma están cada vez más álgidas, cada vez hay más surgimiento de grupos nacionalistas, de gente que se quiere liberar de Roma. Roma estaba oprimiendo a Israel, ¿sí? Y no falta mucho, estamos en el año entre el 55 y el 60. En el 70, Roma va a destruir Jerusalén. Va a haber una serie de enfrentamientos, una guerra, y va a terminar todo muy mal. Y los judíos, en el año 70, Jerusalén es destruida, y los judíos se desparraman por todo el mundo. Y bueno, ese sentimiento nacionalista era muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, la predicación, ese informe catequeo que dan los que hablan mal de Pablo, está produciendo un efecto. Y eso preocupa a Jacobo. Y Jacobo dice, ¿qué hay? La multitud se reunirá, porque oirán que has venido. Se va a juntar gente. Y no es que se va a juntar gente bien. O sea, tenemos temor de que se produzca
algún tumulto, algún problema, algún alboroto. Alerta de spoiler. Lo va a ver. Lo va a ver. Aquello que Jacobo quiere quizá evitar, no va a poder evitar. Porque ya está, porque el Señor ya lo dispuso, Pablo ya está advertido de que va a pasar eso. Pero igual yo me quiero concentrar en esto. ¿Cuál es la intención de Jacobo acá? Hay una intención amorosa, no hay acá un temor del qué dirán, de querer agradar. La intención de Jacobo es una intención amorosa. Y entonces le hace Jacobo a Pablo un pedido. Raro el pedido. Dice, haz esto, estoy en el verso 23, que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Voto nazir. Vaya a Deuteronomio 6, ahí habla de esto. Tómalos contigo, a estos hombres, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Jacobo le está pidiendo a Pablo un gesto que demuestre que las acusaciones contra él son falsas y que él anda ordenadamente conforme a la ley. Y le pide que participe de un voto que 4 hermanos, porque estos judíos que van a hacer el voto son cristianos, son judíos cristianos. No es un judío, no, son cristianos. Es más, cuando Pablo sale de Cencrea, de Corinto, ¿qué hizo él? ¿Se acuerdan? También se rapó cumpliendo un voto. Pablo lo hacía, porque él era judío. Básicamente, Pablo lo que tenía que hacerse era prepararse ritualmente con esos hermanos. Es muy probable que Pablo, como venía de un ámbito gentil, le pidan un cierto tiempo de purificación antes de entrar al templo. Pablo no puede hacer este voto con ellos porque necesita más tiempo y él no tiene tiempo. Fíjense que al otro día va al templo. ¿Cómo participa Pablo? Y esta era una forma de esos tiempos de participar de ese voto. Para ir al templo y cumplir con ese voto, no es que vos ibas a cualquier peluquero, buscabas el más barato y ese te cortaba el pelo. No, había una forma ritual de hacerlo, había que hacerlo en el templo. Y ustedes saben cómo era el templo tenía toda su gente que se encargaba y tenía un precio. No era barato. Sintéticamente no era barato. Y entonces, a veces había judíos que querían hacer un voto, pero que después no tenían la plata para pagarlo. Y entonces había otros judíos que formaban parte, digamos, como que lo hacían entre 2 a ese voto, y ellos participaban pagando los gastos. Y eso era considerado como un acto muy reverente, muy temeroso de Dios y muy piadoso. O sea, si Pablo va al templo con estos hermanos que han venido cumpliendo el voto eran 30 días sin nada que los vuelva impuros, ni estar en contacto con un cadáver, ni tomar alcohol, un montón de cosas, ni cortarse el pelo. Y entonces, al final de ese voto se cortaban el pelo y cumplían con el voto. Bueno, Pablo no puede hacer eso, pero va a participar con ellos compartiendo sus gastos. Él va a pagar, se va a hacer cargo de los gastos. Para Pablo, ¿qué valor tiene hacer eso? Cumplir con esa tradición de la ley. ¿Cuál es la relación de Pablo con la ley? ¿Por qué Pablo a veces cumple con la ley y a veces no cumple con la ley? ¿Por qué Pablo circuncida a Timoteo y se pelea a rabiar con los gálatas diciéndoles que son unos mutiladores de la carne y que se corten ellos? Sí. ¿Por qué Pablo a veces es tan radical en oponerse a algo y después él lo hace? Para Pablo la ley no tiene ningún valor para salvar. Pablo se los dice a los romanos. ¿Para qué sirve la ley? Para que nosotros sepamos y entendamos que somos pecadores. La ley nos muestra a nosotros que somos pecadores. Esa fue la función. Ser un ayo, una guía. ¿Hacia quién? Hacia Cristo. Abra por favor por 1 Corintios 9.
Primera de Corintios capítulo 9, verso 18. Primera de Corintios 9, lo vamos a leer del versículo 18 hasta el 23. Dice Pablo: ¿cuál pues es mi galardón? Él viene hablando de que él se ha negado a recibir dinero de ellos. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Quiero que entiendan esto. Jacobo le está pidiendo a Pablo que haga algo que los dos saben que tiene un valor relativamente nulo delante de Dios. Pablo no va a hacer, el acto en sí no lo va a hacer más santo a Pablo. No va a hacer que Dios ame más a Pablo. ¿Qué hay detrás de ese acto? Lo que él acaba de decir acá. Él está dispuesto a participar de esa ceremonia por humildad que ama. El amor nos va a llevar a la humildad. Porque el amor a los demás va a hacer que nosotros estemos dispuestos a dejar de lado nuestras propias conveniencias y gustos y preferencias, siempre y cuando no se ponga en juego nuestra lealtad a Dios. Para Pablo, esto que va a hacer sí tiene valor, no quiero decir que no tiene valor, pero ¿es algo que él debe hacer? ¿Está obligado a hacer? No. Ahora, cuando Jacobo le pide que haga esto, ¿le está pidiendo que desobedezca a Dios o que desobedezca a sus propios principios? No, Pablo no está desobedeciendo a Dios. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está dejando de lado? Su yo. Se está humillando. Y entonces él va y se encuentra con los judíos y los ve, que los judíos, algunos todavía siguen atados a la ley. Y él dice, yo me voy a comportar entre ellos como si yo también estuviera atado a la ley. ¿Qué me cuesta a mí? Ir y poner una ofrenda. ¿Qué me cuesta? ¿Qué gano? Gano alcanzarlos para Cristo. Gano amarlos. Cuando el Evangelio moldea mi corazón, Dios primero me va a hacer tener un alto concepto de Él, un concepto correcto de Él. Y eso me va a llevar incluso a estar dispuesto a humillarme por amor. Y humillarse muchas veces significa callarse, significa dejar que el otro, que se haga lo que el otro prefiere. Pero sí, hombre, sí. ¿Vos querés hacerlo así? Lo hacemos así. Yo creo que hay otra forma mejor, y capaz que sí, no importa. ¿Qué es lo importante? Que Dios sea honrado, que nos amemos los unos a los otros. Porque la humildad se ve así. Yo les decía que el mundo hoy no quiere ser humilde. Y por eso
la humildad va a ser o es la característica que distingue a los cristianos. Hay muchas cosas que los cristianos somos, pero en las que el mundo es parecido. Parecido, no igual. Porque las cosas que los cristianos hacemos por Cristo y en Cristo son siempre distintas. Tienen una naturaleza espiritual que nada en este mundo puede alcanzar. Pero la humildad es algo que distingue a los cristianos y los hace distintos del resto del mundo. Es interesante la aclaración que hace Jacobo en el verso 25. Así como Pablo sabe que está dispuesto a hacer algo que él sabe que no es necesario realmente delante de Dios, sino por amor a los demás, Jacobo también lo sabe. Y por eso dice, en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. En el mismo libro de Hechos, cuando los gentiles empiezan a entrar a la iglesia, se genera un conflicto. ¿Qué tienen que hacer los gentiles? ¿Respetar la ley? No. Y se reúne el concilio en Jerusalén y ¿qué deciden? Y mandan cartas y Pablo es uno de los que llevan las cartas. Miren, hermanos gentiles, ustedes no hagan esto. ¿Por qué? Porque para los judíos es muy importante. Le generaría mucha incomodidad, mucho escándalo ver que ustedes hacen eso. Entonces, por amor a los hermanos judíos, ustedes compórtense de esta manera. Por amor. Y el amor a veces nos lleva a abandonar nuestra comodidad. Porque muchas veces he escuchado a personas que son libres, que se sienten libres de ciertas cosas y consideran que las prácticas de otras personas son prácticas religiosas. Puede que sí, todos tenemos nuestra pequeña religiosidad. Y entonces como que proceden hasta queriendo provocar al otro, incomodarlo, para que el otro se dé cuenta de que está siendo un religioso. Y eso no nace de la humildad. Una humildad que ama, al final, para vos es importante. Lo hacemos, siempre y cuando no comprometa la integridad del Evangelio. La integridad del Evangelio ¿está comprometida en esto que le piden a Pablo? No. ¿Le están pidiendo que haga algo que él no considera vital? Probablemente. Pero Pablo accede. Por amor. Pablo ha venido hasta Jerusalén trayendo el amor de las iglesias gentiles hacia la iglesia judía. Hay un tema ahí que no quiero ahondar, lo hemos hablado muchas veces. Fue muy complicado que se unieran el mundo gentil y el mundo judío. Imagínense la obra que el Señor tiene que hacer en un judío que cada mañana oraba y le decía, gracias Señor porque no soy gentil. Y ahora le tiene que decir hermano a un gentil. Y tiene que entender que el gentil tiene la misma entrada delante del trono del Padre que él. Porque al final lo único que permite entrar delante del trono de Dios es la persona de Cristo. Y él tuvo que cambiar toda su forma de... Y no es fácil. Gente, no es fácil cambiar toda nuestra forma de pensar. Lleva tiempo. Y es la palabra la que va renovando nuestro entendimiento, lo hablamos el viernes. Es la palabra. Pero no es magia. No es que yo entendí un concepto y ya está. No, lleva tiempo. Bueno, a los judíos les llevó tiempo. Y bueno, algunos judíos se convirtieron, otros rechazaron. Somos distintos, es cierto. Pero es el amor lo que nos tiene que unir. Y el amor es humilde. Siempre. El amor nos va a guiar muchas veces a poner a un costado lo que es personal y lo que es secundario. Pablo nos muestra tener un corazón humilde por el Evangelio al aceptar con mansedumbre la solicitud de los hermanos. Fíjense cómo termina, verso 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Pablo necesita purificarse? No, si él sabe que ya es puro por la sangre de Cristo. Y lo hace por amor.
La humildad, mis hermanos, es la virtud cristiana por excelencia. Porque nos identifica con nuestro Señor, que es manso y humilde. En el mundo grecorromano, y agrego yo, en nuestro mundo, muchos consideraban la humildad como un signo de debilidad o un defecto del carácter. Los significados de humilde o de servil a menudo se utilizaban de manera despectiva. Y estoy citando a Jenny en el diccionario bíblico Hermans. Que los cristianos deben ver la humildad como una virtud es, para este mundo, sorprendente e incomprensible. Pablo escribe que la humildad es la esencia del carácter de Cristo. Filipenses 2, 3, 8, Pablo usa la palabra tapeinos, humilde, abatido. Filipenses 2, 3, 8. Lo leo, no lo busques. Nunca nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una locura. Pero es el llamado del Evangelio. Fíjense, no es casual que ese pedido de Pablo venga justo antes de hablar de Cristo. Un pasaje que muchas veces nosotros hemos leído, ¿no? El pasaje dice: haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo conocen, ¿verdad? Que tomó forma de siervo, se hizo semejante. Pablo mismo también demostró ser humilde. En 2 Corintios 10 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que también los cristianos tenemos que ser humildes. Efesios 4 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Colosenses 3:12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La humildad es el fruto del Espíritu. Se manifiesta en el amor. La humildad es la única actitud correcta nuestra delante de Dios. Santiago, capítulo 4, verso 10, dice: humillaos delante del Señor. En el versículo 5 va a decir lo mismo. Y también la humildad es la forma correcta de relacionarnos con los demás. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Pedro dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una necesidad: ser humildes. ¿Cuál es el origen de la humildad? ¿Cómo podemos nosotros cultivar la humildad? Primero, reconocer que sin Dios no somos nada. Dios tiene que estar primero, Dios tiene que ser el centro. Dios. Recordar que sin Dios no somos nada. Porque muchas veces nosotros lo olvidamos y pensamos que hemos llegado a ser hijos de Dios porque, no sé cómo, le hemos caído bien a Dios. Lo hemos impresionado con lo que somos. Y no es así. Pablo le dijo a los corintios: fíjense ustedes, no escogió Dios lo vil, lo menospreciado, lo que todo el mundo tiene abajo de todo, y Dios lo escogió. Bueno, Dios nos escogió. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál va a ser el fruto de la humildad? Cuando yo soy amado de una forma en la que no merezco, la única respuesta es el amor. ¿Yo merecía ser amado por Dios? No.
Y Dios me dice, yo te amo. Y he dado la vida de mi Hijo Jesucristo. Por vos. Por mí, sí, por vos. ¿Y yo qué hice? Nada. Me diste la espalda. Fuiste rebelde. Me ignoraste. Dijiste que yo no te quería. Y yo te amo. A mí, sí, a vos. Y recordar eso, que nosotros no merecíamos el amor de Dios, nos hace tener una perspectiva correcta de ese amor. Porque nosotros entendemos que es Dios el que ama. Y es Dios el que obra. Y Él hace como Él quiere. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos deleitamos en lo que hace. Nos deleitamos en que Dios ame. Nos deleitamos en ser parte de ese amor a otros. Y eso nos va a llevar a ser humildes con los demás. Y ese amor, esa humildad se va a manifestar en amor. Si yo soy humilde, voy a amar. Porque no me voy a poner a mí mismo en primer lugar. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar, Dios me llama a mirarme a mí, pero a mirar al otro. Dios me despoja de mi egoísmo. El fruto de la humildad es el amor a Dios y es el amor a los demás. Me gustaría terminar con esto. Espero que haya quedado claro. La humildad es una virtud necesaria de todo cristiano. Pero solo podemos ser humildes si realmente hemos conocido a Dios. La única forma de ser humildes es comenzar por humillarnos. Y el primer acto de humillación del hombre es reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos sus criaturas. Y no solo somos sus criaturas, somos criaturas que le hemos dado la espalda, que nos hemos revuelto rebeldes contra Él, que hemos despreciado su ley y que le hemos dicho a aquel que nos hizo: nosotros no queremos vivir como vos decís que tenemos que vivir, nosotros queremos vivir como se nos da la gana. Y entonces cuando nosotros reconocemos eso, venimos a Él humillados. Esa es la humillación de la que habla la palabra de Dios, no la humillación que desprecia. Porque los hombres no son humildes, pero sí humillan. Pero humillarnos delante de Dios es que Dios nos exalte. Porque cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, venimos a Él y le decimos: Señor, soy un pecador, soy un rebelde y te di la espalda. El Señor Jesús dice: yo te perdono. Ya está. Vos no podés, yo puedo. Yo puedo, yo quiero, yo lo hago. Pero empieza por ahí. Porque nosotros reconozcamos nuestra necesidad. Por eso dice Pedro: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El humilde reconoce lo que es. Y Dios da gracia en la humildad. Y esa gracia que Dios nos da, nos va a poner en una correcta relación con Dios, pero también con los hermanos. La humildad es la virtud olvidada, pero es la virtud que va a identificarnos como creyentes. Ser humildes. No pensar solo en nosotros mismos, sino también en los demás. Porque ponemos a Dios en primer lugar. Amén.